luego se pasa, ¿no? Y luego se va a YouTube. Okay. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la librería Bonilla. Soy Armando Enríquez, conversando con los autores de Bonilla Artigas Editores, y en esta ocasión tengo el gusto de tener aquí como invitado a Fernando Fernández, uno de los intelectuales, poetas más importantes de mi generación. Fernando, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hombre, Armando, muchas gracias por tu generosa presentación. Y vamos a hablar de un libro que de alguna u otra manera pasó medio desapercibido, ¿no? Que es este libro que se llama Viaje alrededor de mi escritorio. Fernando, ¿por qué escribes este libro que se publica durante la pandemia? Sí, yo diría que pasó absolutamente desapercibido por varias razones. La principal porque apareció en el peor momento de la pandemia, en 2020, ¿no? Y por lo tanto, pues no había pues, manera ni de promoverlo, ni de presentarlo, ni prácticamente hablar de él. Y además, justamente por esos meses, muy específicamente en los días finales de mayo de 2020, me contagié de un coronavirus que me pegó con particular fuerza y que me mandó al hospital después de luchar 17 años después de luchar 17 días que parecieron 17 años con el virus. Al final me terminó ganando y entré a mediados de junio con una neumonía severa y estuve 5 días hospitalizado, la primera mañana con mal pronóstico, ¿no? Como candidato a ser intubado al día siguiente si mi cuerpo no reaccionaba a la cascada de químicos que me metieron, ¿no? Entonces yo mismo no tuve la disposición que me hubiera gustado para promover un poco el libro, para hablar de él. En realidad no fue un libro que haya yo escrito como tal, porque este libro, Viaje alrededor de mi escritorio, reúne creo que son 35 entradas del blog que llevo animando desde el 2009. En un momento dado hicimos un corte, me pareció interesante echar la vista atrás, ver cuáles de los posts, de las entradas de mi blog, que se llama Siglo de la Brisa, podía funcionar también en forma de libro. Y al recibir la invitación de Adolfo Castañón a entregar algo para esta fantástica serie de libros que él dirige para Bonilla Artigas Editores, me pareció que lo mejor era proponerle un libro misceláneo, muy variado, que diera cuenta de los muchos temas que casi siempre como amateur abordo en ese blog que se lleva publicando, te digo, desde el 2009, con una frecuencia casi siempre semanal. Y ese es el viaje alrededor de mi escritorio, el resultado de ese ejercicio de selección. Pero además, como tú dices, es un libro de miscelánea que se lee de una manera deliciosa, que se disfruta, está lleno de momentos nostálgicos tuyos, biográficos y de cosas que luego son muy interesantes como la entrada que le dedicas a los árboles de la Ciudad de México. Y esa otra que también tienes ahí, que yo comparto totalmente contigo, que es la estupidez con la que se talan los árboles en México, ¿no? Bueno, la ciudad. Sí, fíjate que desde joven me han llamado mucho la atención los árboles y me he hecho más o menos especialista en los árboles de mi cuadra. No me saques de mi colonia ni de la Ciudad de México porque entonces ya me pierdo, ¿no? Mucho más si hablamos, por ejemplo, de coníferas, que es un terreno que me rebasa, más allá de saber, digamos, las cosas elementales que cualquiera sabe. Y bueno, me ha llamado la atención eso, ¿no? El fresno, el colorín, el hule, los árboles con los que llevo conviviendo desde siempre. Cuando yo nací, mi familia vivía en un pequeño departamento en la colonia Anzures, y entonces soy muy experto en eso, en los árboles de esa zona, de Anzures, de la colonia Cuauhtémoc, donde yo vivo, y desde muy pronto me pareció que una idea que podía funcionar para muchos lectores que conocen los nombres de los árboles, pero que no necesariamente lo relacionan con ellos, era crear una pequeña guía de observación para reconocer los árboles de tu calle,
Y de eso se trata, son una serie de fichas, no recuerdo ahora cuántos son, serán unas 12 o 15 fichas, son 10. muy prosificadas, la idea es auténticamente que puedas reconocer el árbol por lo que ves, ¿no? A partir de la experiencia que tengo yo como aficionado a esos árboles. Y esa otra crónica a la que te refieres, que decidí también incluir en el libro y que publiqué originalmente en mi blog, se llama Informe sobre la estupidez, porque tiene que ver con esa estupidez de las autoridades que tienen como enemigos a los árboles y los talan, los violentan, los destruyen todo lo que pueden, cuando muchas veces no hay razón para ello. Me tocó vivirlo un día que estaba trabajando en casa, llegaron las autoridades de la delegación e hicieron un destrozo espantoso que retraté y que luego escribí en forma de crónica para mi blog. Y ese es ese texto. Me parece muy padre que hables de la guía para reconocer los árboles y al mismo tiempo de esta crónica que narra la estupidez con la que muchas veces las autoridades nos tratan. Lo que pasa es que por ahí yo también, si hay algo que me molesta, no tengo el conocimiento de los árboles como tú. Creo que en México, si difícilmente tenemos un conocimiento de fauna, mucho menos de flora, ¿no? Como en otras naciones, no reconocemos los árboles, pero sí me puede encabronar que los talen a diestra y siniestra y nos dejen banquetas para reflejar el sol nada más, ¿no? Hay cuento que salí a la calle, el vecino que solicitó la poda dijo que había muchos bichos y que por eso querían talar esos árboles. En la calle en la que vivo, todo el cablerío está en la acera de enfrente. Y ahí, pues ya te digo, ahí sí. No hay árboles, ahí hay un sol espantoso. Pero del lado en el que yo vivo sí hay árboles, no hay cables y no hay ninguna razón para talarlos, ¿no? Y ya sabes, pues los árboles te protegen del polvo, de la contaminación, Ahora, si hay unos cuantos chapulines y unos cuantos insectos, es porque vivimos a un costado del bosque de Chapultepec, ¿no? Donde están nuestras casas, era bosque hasta hace no mucho. Pero además se vuelve un ciclo, estamos hablando de cosas, pero ahorita regresamos al libro, se vuelve un ciclo de un ecosistema, ¿no? Porque bien los pájaros se combinan y el árbol está sano y demás. Otra cosa que me gusta mucho son los pájaros, precisamente, y el libro, sí. En el libro se incluye ahí una pequeña crónica de una pareja de unos pájaros desconocidos para mí hasta el día que me puse a estudiarlos para escribir la crónica, una pareja de pájaros que no había aparecido nunca por allí, luego no han regresado, pero afortunadamente, bueno, tomé los apuntes necesarios y les hice las fotos para sacar el artículo primero en mi blog y luego en Viaje alrededor de mi escritor. Y luego tienes toda esta serie de artículos que se vuelven como muy personales, muy íntimos, que van desde la entrevista que hiciste con Goytisolo al final, ¿no? O la de la foto en el parque en Azures, o en Polanco, donde estás de niño, sí, ¿no? Sí. O las que son muy, muy emotivas de tus amigos que te vas encontrando a lo largo de la vida, de alguno que muere en la vida, ¿no? Pero todo esto de repente hace el libro no solamente una miscelánea, sino un libro bien íntimo, bien rico de leerse y con el cual creas mucha empatía. Hombre, pues te agradezco muchísimo, que lo digas y que tú sientas esa empatía por estos textos, te lo agradezco de verdad. Sí estás mencionando, mencionabas un par de crónicas que he escrito sobre dos amigos, los dos fueron compañeros de la prepa, los dos tuvieron vidas muy, pues, paralelas en un momento dado, pero luego divergentes. Uno de ellos es un gran experto en códices prehispánicos, ha estudiado todo lo que tiene que ver con la ingesta de enteógenos y su representación en los códices antiguos, que es Eduardo Menacho, doctor en filosofía por la universidad. Y el otro es Gerardo López Salgado, otro gran amigo mío de la prepa, que lamentablemente no vivió más que 41 años, porque murió de una enfermedad que empezaba a tener cura por aquellos años, pero a quien le debo, y esa es la médula de esa crónica, el descubrimiento de Stendhal, ¿no? Porque él en un viaje de chavitos en Morelia me contó la trama de El Rojo y el Negro,
Y desde entonces no he podido dejar de admirar esa novela y de asociarla con ese viejo amigo muerto hace ya casi 20 años. Y además, como en muchas de otras crónicas, es siempre este regreso a tus autores favoritos y a las lecturas que te marcan, ¿no? Sí, bueno, pues yo eso es parte de lo que es muy alentador y muy estimulante de mantener un blog, ¿no? Porque realmente tienes un cuaderno para volcarte a la hora que quieras, como quieras, en la extensión que se te dé la gana. Y me parece, bueno, es muy grato ver que sí, que efectivamente vuelven a aparecerse los escritores, los autores que uno ha leído, sobre todo de joven, y lo han dejado profundamente marcado, como Stendhal, pero también, por ejemplo, Borges o otros muchos, ¿no? Y ahora que decías lo del blog, o sea, 2009, tienes 15 años con tu blog, subiendo más o menos semanalmente. Pero ¿qué te llevó a abrir un blog? Siendo que no eres el más, el que menos chamba haya tenido en ese tiempo, ¿no? O sea, tenías, viceversa, tenías 1000 y una ocupaciones y además el blog. Mira, yo viví 5 años en España después de que decidimos cerrar la revista Viceversa, y al volver tenía mucho interés en terminar un libro que escribí viviendo allá, un libro que narra la manera en la que los españoles emigraron a México antes de la Guerra Civil, ¿no? Es decir, la Guerra Civil ha sido tan prestigiosa en todos los sentidos que se ha tendido a borrar un extenso periodo histórico en que los españoles emigraron en masa en los últimos 15 años del siglo XIX y todo el primer cuarto del siglo XX. Yo escribí, gracias a las entrevistas que hice a unos tíos, abuelos míos que todavía vivían y que habían pasado importantes temporadas en México, a partir del testimonio de ellos y de mi abuela, escribí un poco la crónica de cómo habían emigrado estos españoles a México, y yo pensaba al volver a México terminar mi libro y publicarlo, pero al poco tiempo nombraron a un querido amigo mío, gran amigo mío desde la preparatoria, que es Sergio Vela, presidente de Conaculta, y él me invitó a estar con él. Primero estuve en el programa nacional Tierra Adentro y luego, aunque no yo quise, ni resolví, ni decidí, ocupé la Dirección Real de Publicaciones del Conaculta. Cuando Sergio Vela se va, 2 años después, me quedo sin trabajo. Y entonces traía mucha dinámica, mucha energía, Y entonces primero hice la propuesta al IMER para un programa sobre libros, un programa de novedades editoriales. Y como estaba escribiendo mucho y no quería dejar de hacerlo, decidí fundar un blog. Y entonces empecé a escribir, sobre todo, publicaba los domingos en la noche al principio. Y no sabes la cantidad de telarañas, depresiones y tristezas que me ayudó a eliminar, sobre todo los fines de semana y especialmente la tarde del domingo, tener el proyecto de todos los domingos en la noche publicar un artículo en mi blog. Y además yo soy editor, yo llevo muchos años editando, ¿no? Lo hice desde muy joven, sigo haciéndolo hoy como forma de vida. Y el blog me daba la oportunidad de diseñar un artículo todas las semanas, a partir de mi propio texto y contando con los infinitos fondos gráficos que ofrece Internet, como si hiciera una especie de revista para mí mismo de un solo artículo de aparición semanal. Y entonces me fui encontrando muy a gusto y fíjate, sigo haciéndolo ahora, ¿no? Quizás en el último año he fallado algo en la frecuencia semanal, pero no sé qué cantidad de cientos de artículos diseñados por mí mismo, ilustrados por mí mismo, he conseguido publicar hasta ahora, de los cuales viaja alrededor de mi escritorio apenas una muestra. Es una pequeñita muestra, ¿no? Es como el tráiler para que la gente vaya al blog directamente. Me gusta mucho plantearlo de ese modo. No, porque además, como todo buen tráiler, quedas picadísimo para irte al blog, ¿no? Como te digo, hay muchas cosas que son muy empáticas en tu libro, hay textos que son entrañables, aunque no conozcas a las personas, sientes la fuerza con la que los estás escribiendo. Este texto del poema de la chica y el poj, cómo lo escribes, cómo lo describes, se vuelve muy interesante además,
porque a partir de una anécdota personal haces toda una investigación que muchas veces azarosamente te lleva a las pinturas, ¿no? Claro, claro. Bueno, tú aludías un poco de paso a nuestra generación al empezar la plática, y nuestra generación yo creo que es la primera que es francamente una generación involucrada con la imagen, ¿no? Nos toca en pleno la televisión. Si la imagen que ahora es la reina del mundo, nosotros fuimos los primeros que la vivimos como una atmósfera propia. Entonces, el hecho de poder publicar textos con imágenes y que los textos te lleven a las imágenes, sí es un mecanismo muy de la gente, a partir de la gente de nuestra edad, Sí. y ha sido pues, uno de los principales elementos del lenguaje. Sí, y bueno, pues yo quiero felicitarte porque es un gran libro. Yo creo que hay que promoverlo más, hay que hacer ruido para que se venda y para que la gente vaya al blog. Porque al final de cuentas, la riqueza del blog tiene la riqueza del libro. O sea, no tengo que leerlo en orden. No, a mí no me gustan muchas veces los libros de ensayos y cosas que tienes que leer en orden. Yo soy de leer salteado. Entonces lo disfruté mucho porque yo me voy por título. ¿Qué título me gusta? Ah, me voy a este. ¿Qué título me llama la atención? Me voy a este. Y la verdad es que cuando me di cuenta ya lo había leído todo, ¿no? Yo quiero felicitarte por este libro maravilloso, que además de aquí en la librería Bonilla, ¿dónde lo encuentra la gente? No te sé decir, no te sé decir, tendría yo que preguntarlo, pero bueno, este es un buen lugar, ¿no? Es el mejor lugar. El libro termina con un índice de la historia del blog entre mayo de 2009 y noviembre de 2019, ¿no? Sí. Un poco más de 10 años, dividido por año, por meses y por semanas de todo lo que ha aparecido en el blog, ¿no? Yo creo que te da una buena idea de lo que ha sido el blog, más allá de los las 30 y tantas entregas que reúne este volumen. Y un buen índice para ir a buscar directamente en el blog si algún texto te llama la atención, ¿no? Pero además, el libro cierra con un epílogo de Adolfo Castañón. Claro, Adolfo, como director de esta colección, Las semanas del jardín. Las Semanas del Jardín, título cervantino, que fue quien me invitó a entregar este libro, tuvo la enorme amabilidad de escribir un epílogo para el libro, y sí, claro, estoy muy agradecido con él por muchas razones, ¿no? Más de las que ahora puedo enumerar, y que son concretamente el haberme invitado y el haber escrito este estupendo título. Fernando, independientemente del blog, independientemente del libro, de tus libros de poesía, ¿dónde te encuentra la gente en redes sociales? Bueno, el blog es signoenlabrisa.com, no tiene pierde, ¿no? Y luego, si les interesa, pues estar al tanto de algunas novedades sectoriales, pueden buscar el programa de radio que se transmite por Horizonte, Jazz FM, es el 109.5, bueno, ahora 107. Ya no lo sé. Horizonte Jazz FM es, para la generación de los antiguos, es la última estación del dial, ¿no? Pero Ahí además, los lunes a las 3. Hoy ya además googleas Horizonte, claro. Ya aparece. 107.9 de FM. Ok. Haciéndome bolas con esto. Muchísimas gracias, Fernando. Con mucho gusto, Arnold. Te agradezco mucho esta plática y tus generosos comentarios. No, yo te agradezco el libro. Te falta una pregunta, ¿el qué se viene? ¿El qué se viene? Lo editan, ¿no? Me imagino. ¿No? ¿Lo editamos? No. Mejor. Yo también en mi programa de radio no nos gusta editar. Sí. Bueno, yo he publicado otro libro con Bonilla Artigas, que es La Majestad de lo Mínimo, que son ensayos sobre Ramón López Velarde, el libro apareció en 2021, y ahora mismo está en prensa un libro pues muy importante para mí porque reúne el trabajo de larguísimos años, que es un libro sobre Gerardo Denis, el poeta de la generación, un poeta que pertenece al exilio español en México. El libro se llama Mar en Turco, reúne 12 capítulos sobre aspectos fundamentales de la vida y de la obra de este poeta, que es uno de los más enigmáticos y al mismo tiempo más interesantes entre los poetas mexicanos de la segunda parte del siglo XX, porque
se llama Gerardo Denis, el libro se llama Mar en Turco, y bueno, esperemos que próximamente lo tendremos ya en la librería. Lo tendremos próximamente en la librería, en otras librerías, y es pretexto para volverte a tener aquí en estas charlas. Vendré con muchísimo gusto, te lo agradezco de verdad. No, yo te agradezco a ti. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como @cernícalo, y les recuerdo que tengo un podcast que se llama Una charla como cualquiera, que pueden encontrar en cualquiera de las plataformas que ustedes usen para escuchar sus podcasts. Nos vemos en la próxima charla aquí en la librería Bonilla. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Muchas gracias a André y a Yaroslav.